la voy a querer de este lado o la voy a querer de este lado. Esta costura, por ejemplo, les pedí que si tenían fotocopias, ¿no? O algún libro que quisieran encuadernar, entonces que lo trajeran. ¿Y cuáles son nuestras consideraciones? Pues que exista un margen en el cual hacer la costura. Si nuestros márgenes están demasiado pequeños, entonces, o una de dos, o lo vamos a encuadernar, por ejemplo, de este lado, ¿no? Y tal vez me va a quedar abierto al contrario de como debería, ¿no? Si no les interesa, pues no hay como ningún problema, ¿no? O bien que tal vez lo encuadernáramos de la parte superior y entonces lo tuviéramos que leer de esta manera, ¿no? Entonces, esa es como la primera cuestión, decidir en dónde va a ir nuestra costura. La siguiente cuestión es decidir a cuánto va a ir mi costura. Esta costura puede ir a 5 milímetros de lo que va a ser la lomera, o sea, si yo decidí que esta va a ser la lomera, entonces va a ser de aquí para acá 5 milímetros hasta 1,5 centímetros. A diferencia de la japonesa, en la cual solamente teníamos 1 centímetro o 1,5 centímetros, punto y se acabó, aquí podemos tener a los 6 milímetros, 7 milímetros, 8, 9, 1 centímetro, 1, 2, 1, 3, ajá, o sea, ustedes deciden a cuánto, pero nuestras distancias van desde 5 milímetros hasta 1,5. Ventajas y desventajas de cada una. Si yo lo pongo muy al ras, es decir, a 5 milímetros o 6 milímetros, tengo la gran ventaja de que la apertura va a ser muchísimo mejor. Voy a tener una apertura más amplia. El problema es que si no soy muy exacto al momento de perforar, tal vez la primera sí me queda a 5 milímetros, pero las últimas me quedan a 3 milímetros, ¿no? O sea, porque la broca en lugar de entrar derecha, se fue de lado. Entonces, obviamente, si me queda muy al ras, corro el riesgo de que con el movimiento ya después de nuestro trabajo, de nuestro libro, se llegue a romper la costura, ¿no? Entonces, esa es una desventaja. La ventaja del 1.5 es que por más que nos equivoquemos, no se nos va a desgarrar jamás la costura por esta situación de que pues hay tanto espacio que pues no hay manera de que se nos recorra, pero tiene la gran desventaja de que la apertura se vuelve muchísimo más restringida, ¿no? Entonces abrir el libro mucho menos. Entonces yo lo que hago pues es mejor lo pongo como a 8 milímetros, que sería como una media, y entonces no me queda ni muy al ras ni tampoco tan al margen, ¿no? Digo tan adelante. ¿Qué otra cosa nos influye? Pues el margen que tengamos, ¿no? Hay veces que si no tenemos suficiente margen, pues el margen es el que me dice, ¿sabes qué? Es a 6 milímetros y no te queda de otra. Entonces, van a decidir hacia qué lado quieren su encuadernación y a qué distancia van a querer su costura. Suponiendo que en este caso yo decido que va a ser de este lado a 7 milímetros, entonces lo que voy a hacer es medir precisamente sobre mi primer hoja, mido los 7 milímetros que les estoy diciendo, y es más o menos como la japonesa. Entonces, esta hoja me va a servir de guía, de aquí a acá mide 7 milímetros, y sobre esa línea voy a marcar mis puntos de costura. El primer punto de costura, ¿a cuánto irá? ¿Qué se les ocurre? A 1.5, ajá. No vamos a tener la cadeneta, pero sigue siendo como nuestra cadeneta, ¿no? Nuestro primer punto va a 1.5 para que no exista una gran cantidad ni muy poca cantidad de material sin sujeción. Entonces, nuestro primer punto va a 1.5 en cabeza, y bueno, aquí en cabeza y en pie. Y luego medimos lo que nos queda entre esos puntos, en este caso es que 18
18.7. Y lo vamos a dividir entre 4. Lo que nos queda entre los puntos de costura de 1.5 lo dividimos entre 4. Entonces, más o menos sale 4.6 en este caso, ¿no? Entonces voy a medir 4.6, marco 4.6, 4.6. Como en la vez pasada, nos va a suceder que muy probablemente, como aquí no es 4.6 exacto, sino que nos da 4.60 cacho, ¿no? Entonces posiblemente mi último punto me quede unos milímetros más grande o unos milímetros más pequeños. No hay ningún problema. La idea es que, se dan cuenta, nos quedan 5 puntos de costura. Entonces, una vez que yo ya tengo esos 5 puntos, coloco todas mis hojas, las emparejo. Nuevamente, súper importante, como en la costura japonesa, que queden bien parejas en cabeza y en lomera, que no se les muevan, que les quede totalmente a 90 grados. Y entonces lo colocamos acá, le colocamos peso y perforamos perfectamente en vertical los 5 puntos. Y entonces con eso ya tendríamos nuestros puntos de costura. Y lo siguiente es precisamente hacer la costura como tal. Pueden ir haciendo esto, y también la otra cosa que pueden ir adelantando es las guardas y las tapas. ¿Por qué? Porque las guardas, o sea, obviamente lo que va a cambiar van a ser las medidas, porque dependiendo del formato que estén utilizando, ¿no? Pero las reglas de cómo cortar las guardas y de cómo cortar las tapas son exactamente las mismas, ¿no? Entonces quiere decir que la guarda, el hilo del papel debe de ir paralelo a donde va a ir la lomera, y debe de ser el largo más 3 centímetros para que me quede 1,5 y 1,5, el ancho por 2 más 3 centímetros, y entonces así ya me queda mi guarda. Tengo que cortar obviamente 2 iguales. Y por otro lado corto las tapas. La tapa es, el cartón debe de ir con el hilo paralelo a la lomera, y entonces el largo más 1 centímetro, el ancho exacto. Y entonces así corto tanto mis tapas como mis guardas. Entonces, como se dan cuenta, tienen bastante por hacer. Y por favor me entregan tanto sus historias clínicas como